Bueno, entonces habíamos quedado en el frenado de motores asíncronos. Bueno, dentro de las técnicas diferentes que hay para arrancar un motor, pues también tenemos la otra parte que es frenarlos, ¿no? Cuando están funcionando. Tener en cuenta que los motores, cuando estén en un funcionamiento normal, normalmente, en muchos casos, van a tener en el eje una máquina conectada y esa máquina va a tener una inercia. Una inercia que va a tender, lógicamente, a que el motor siga girando. Entonces, para poder frenar rápidamente el motor, porque en muchos casos interesa que se detenga con más rapidez de la que la inercia de la máquina me va a permitir, pues tengo que recurrir a diferentes técnicas. ¿Vale? Aquí el libro nos va a describir principalmente tres, que son el frenado por inyección de corriente continua, frenado por sistema electromecánico y frenado por contracorriente. Bueno, el frenado por contracorriente, de alguna manera, los que habéis hecho ya la práctica de la inversión de giro sin pasar por paro, tenéis una idea más o menos de lo que es el frenado en contracorriente. Lo que estamos haciendo cuando invertimos el sentido de giro del motor, meterle una corriente en sentido contrario, ¿no? De ahí ese golpe de par que pega el motor, que en los motores que tenemos aquí, como está descentrado en la tabla, pues incluso bota, ¿no? Se mueve en la mesa el motor. Ese va a ser ni más ni menos que eso. El tercero es invertir el sentido de giro del motor en este caso para invertir la corriente y poder así frenarlo, ¿no? Creando un par en sentido contrario en el motor. Al final lo que estamos haciendo es crear un par motriz opuesto al par motriz original del motor que hizo girar en un sentido determinado. Bueno, por inyección de corriente continua. Aquí básicamente lo que se trata es de hacer circular una corriente continua por el estator de la máquina de tal manera que el estator, esos bobinados, se conviertan en un electroimán fijo. Al convertirse en un electroimán fijo, va a tender a frenar la parte del rotor. Es como si pusiese un imán fijo, permanente, en el exterior del rotor, que va a traer esa parte ferromagnética, ¿no? del núcleo, del rotor, de la jaula de ardilla, y va a hacer que se frene. De repente, pues el campo magnético deja de ser giratorio y pasa a ser un campo magnético estático. Como el rotor todavía está girando, para él sigue siendo un campo magnético variable, pero que va a tender en este caso a frenarlo, ¿no? Os lo dice aquí el libro en qué consiste la técnica. En los bornes del motor de corriente alterna se aplica de manera temporal una pequeña corriente continua. Tiene que ser pequeña para no quemar el motor. Genera un campo magnético fijo que es capaz de bloquear el rotor frenándolo. Al final lo que se trata es de hacer, ya os digo, un electroimán, pero en este caso fijo. ¿Cómo lo hacemos? Mira, circuito de fuerza sería lo primero para ver. Utilizamos lo que se llama un puente rectificador de diodos. A estas alturas sabemos lo que es un diodo. Lo hemos visto en electrónica. Diodo, ese componente que, bueno, lo tenéis aquí representado. Un diodo es un componente que solo deja pasar la corriente en un sentido, ¿no? Idealizando lo que es la respuesta que tiene tensión respecto a corriente, sería algo así. Vale, esto sería la tensión, y aquí representamos la corriente. Este valor en los diodos de silicio anda sobre 0,7, 0,6, 0,8 voltios. ¿Vale? Quiere decir que cuando está conduciendo, la intensidad me la va a marcar el circuito externo, estará por aquí, en un determinado valor de intensidad, con una caída de tensión de 0,7 voltios. ¿Vale? Más o menos. Esto es ideal, ¿eh? La curva real de un diodo es algo más curva, valga la redundancia. Parte de aquí del 0,7 y luego sigue con una inclinación. Aquí estarían más o menos los 0,7 voltios. ¿Vale? Si tengo un diodo LED, esa caída de tensión ya varía con el color. 2 voltios, 1,8, 1,6, 1,7, depende del color. Podéis encontrar, si queréis, por internet una tabla y os dice las caídas de tensión que tiene el diodo según el color que tenga. ¿Vale?
el diodo que utilizamos aquí es lo que se llama el diodo rectificador, que se utiliza para convertir corriente alterna en corriente continua. Si yo alimento un diodo con una onda como esta que tenéis aquí, como solo deja pasar la corriente en un sentido, todas las partes negativas de ese diodo no pasan, ¿no? Quedan bloqueadas. Entonces la señal de salida que tendría del diodo sería algo como esto. Solo los semiperiodos positivos de la onda. Esta es la rectificación que realiza un diodo. Si yo pongo 4 de la manera que están aquí, yo voy a conseguir con el puente rectificador que las partes negativas pasen por otro diodo y entonces tener siempre una parte positiva, ¿no? Es decir, la corriente, cuando sea, por ejemplo, positiva, cuando la polaridad esté positiva por este lado, la corriente pasa por aquí y luego en el retorno pasaría por aquí, ¿vale? Eso sería la parte positiva. Y luego la parte negativa, cuando venga por aquí, pues pasaría por el de arriba. Fijaros que por aquí vuelve a pasar en el mismo sentido, pasaría por el motor, pero ahora pasa por este de abajo. ¿Vale? De tal manera que la corriente en el motor siempre tiene el mismo sentido y sería algo como esto que tenéis ahí. Una onda donde la variación siempre es positiva. Esta es la manera en la que funciona un puente de diodos, un puente rectificador. Están conectados de tal manera que la corriente siempre pasa en el mismo sentido por el receptor. ¿Vale? Recordad que un diodo, cuando lo dibujáis, la corriente en el sentido que pasa es el sentido del vértice del triángulo, ¿no? El símbolo del diodo es así, es un triángulo equilátero con una línea ahí. El sentido de la corriente siempre coincide con el del triángulo del diodo, ¿vale? El sentido en el que conduce. Esto es lo que se llama el ánodo, esto se llama el cátodo. El ánodo es el polo positivo y el cátodo el negativo. Siempre conduce de ánodo a cátodo, ¿vale? De positivo a negativo. Bueno, pues la parte de fuerza lo que hago entonces es eso. Fijaros que hay un transformador en el circuito para reducir la tensión. No lo hago a la tensión de línea, que sería en este caso, sino que reduzco esa tensión para producir una pequeña corriente. Y además, aquí no lo pone, pero hay casos donde se pone una resistencia para limitar la corriente. La tensión a la que se realice la corriente tiene que ser pequeña porque si no puedo quemar los devanados del motor. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Vale. Bueno, eso es la parte de fuerza. Fijaros que aquí tendría realmente en esta fuerza dos circuitos, ¿no? Tengo un circuito que es el circuito normal de funcionamiento del motor, que sería este de aquí, KM1 cerrado, y cuando yo quiero frenar el motor, lo que hago es abrir K1M, deja de circular corriente por aquí, y lo que hago es cerrar K2M. La corriente vendría a través de la rectificación, alimentaría con esa corriente continua, con esa corriente rectificada que tendería a frenar el motor. Vale. Tiene que ser rectificada para que el campo magnético que se forme siempre esté en el mismo sentido, siempre sea positivo. Vale. Al final lo que haría en el rotor del motor, si lo queremos ver como un imán, la parte interna, los devanados crearían aquí como un polo norte, un polo sur, crearían un imán de esa forma, de tal manera que el rotor que está aquí en medio tendería a frenarse, ¿no? Hasta que queda polarizado también con un polo sur y un polo norte al revés y queda bloqueado. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos el principio de funcionamiento de esto? ¿O no? Cuando hacíamos girar el motor teníamos un campo magnético que iba girando y el rotor intenta seguirle y ahora lo que hacemos es crear un campo magnético estático y el rotor, como está girando, pues intenta frenarse, ¿no? Intenta nuevamente seguir al campo magnético, seguir que en este caso está quieto, pues entonces tiende a frenarse. Es aprovechar los mismos principios de funcionamiento del motor, pero en este caso para frenar con un campo magnético permanente. Circuito de mando. Bueno, lo que está claro que tengo que hacer es conectar primero K1M y cuando doy parada conecto K2M. ¿Cómo lo podemos hacer con el circuito de mando? La parte de arriba, analizándolo brevemente, esto sería como siempre la parte del térmico, ¿no? Que sería un paro
más la señalización, paro más señalización. Luego, ¿qué más tengo aquí? Pulsador de paro, pulsador de paro para el frenado. Este sería, podríamos decir, el paro general. Paro general. Y el paro para frenar, ¿no? Sería el de frenado, podemos llamarlo. Vale. Esto de aquí sería la marcha. Este de aquí es la realimentación. Y esto de aquí, enclavamientos, ¿no? O incompatibilidades. Tanto este como este. Cada uno es incompatible con el contrario. Una vez que meto fijaros, la secuencia sería, le doy a marcha, el motor está funcionando de manera normal. Quiero frenar el motor, pulso este pulsador de frenado, pulsaría primero aquí, con lo cual cierro el circuito aquí y abro el circuito aquí. Por lo tanto, esta rama quedaría ya, la rama principal del K1M quedaría sin corriente. K1M se desconecta. La corriente ahora estaría pasando por aquí. Meto corriente aquí, meto el 2, este contacto se cierra, de tal manera que cuando empieza a realimentarse, la corriente seguiría por ahí. Yo ahí podría soltar ya el pulsador de frenado, ¿vale? Le doy una pulsación simplemente. El temporizador también está alimentado y empieza a contar. Y cuando llega el tiempo que tenemos calculado en el temporizador para que se frene completamente o casi completamente, este contacto se abre y lo que hace es parar la rama del frenado, ¿vale? Y al motor estaría frenado. No me haría ni tan siquiera falta de apretar el de arriba, ya estaría el motor completamente frenado. ¿Vale? El de arriba, este de aquí, es por si yo quiero interrumpir toda la secuencia antes incluso de que frene. Con lo cual ahí lo que le dejaría sería al motor a rotor libre, ¿no? Se iría frenando por la propia inercia de la máquina. Si yo pulso antes el S1. ¿Los enclavamientos qué finalidad tienen? Bueno, pues impedir que puedan entrar. Si está frenando y yo pulso la marcha aquí, puedo organizar un buen cortocircuito, ¿no? En el circuito de fuerza también. Nunca pueden estar a la vez el 1 y el 2. O alimento en corriente alterna por aquí, o alimento en corriente continua por la otra rama. Si alimento las dos a la vez voy a tener un problema. ¿Vale? Voy a tener un problema porque estoy cortocircuitando el transformador. Básicamente. Ese sería el frenado por inyección de corriente continua. Frenado por inyección de corriente continua. ¿Limitaciones que tiene esto? Pues la corriente del motor. Hay que tener cuidado que la corriente que se genera en esta rama no supere la máxima corriente que puede soportar el motor. Y lógicamente que esta parte del arrancador esté diseñada para soportar también esa corriente. Los diodos y demás tienen que ser diodos de los de potencia, de los que soportan corrientes grandes. ¿Vale? Uno de los datos más importantes de los diodos, cuando miráis un catálogo de diodos o de material electrónico, es la corriente que puede conducir. ¿Vale? Se llama con una F, me parece que en los catálogos aparece como IF. ¿Vale? F es de forward. Forward quiere decir hacia adelante, ¿no? Es decir, la corriente directa en el sentido de conducción, la máxima corriente que puede conducir. Este sería el dato para elegir los diodos estos de aquí. Por calibre, al final, igual que elegimos los contactores, ¿no? También se eligen por calibre, pues los diodos también. El calibre se llama, bueno, lo veréis así, ¿no? Forward current. Y lo ponen como I sub F mayúscula. La corriente directa, traducido. No es una traducción literal, pero en castellano se traduce como corriente directa. Bueno, fijaros que no lo comenté, pero hay dos contactores, el 2 y el 3. Pero bueno, uno cierra por arriba y otro cierra por abajo, sin más. Bueno, pues esto es el frenado por inyección de corriente continua. Una de esas tres maneras que tenemos de frenar. Otro frenado
clásico que vais a encontrar, si encontráis, por ejemplo, aparatos de elevación relativamente antiguos, que no tengan variador todavía, van a tener todos este dispositivo de frenado, ¿vale? Yo creo que incluso los de ahora, de eso no estoy seguro, pero deben de todavía de tenerlo por seguridad, ¿vale? Este frenado consiste en frenar el motor con una zapata, es decir, método tradicional de frenar cualquier máquina, ¿no? Mecánicamente. Lo que tengo es una zapata que me sujeta la parte que está girando del rotor y lo que hago es, igual que el freno de un coche, suelto la zapata, dejo que presione esa parte giratoria y lo que hace es frenarlo por fricción, sin más, como el freno de un coche, exactamente igual. Aquí lo que se suele poner es un electroimán, que es el que me abre la zapata. Cuando yo alimento el motor, al alimentar el electroimán la zapata se abre y el motor puede girar libremente. Y cuando dejo de alimentar el motor, o cuando yo apago ese electroimán de la zapata, vuelve al reposo y el reposo tiene unos muelles que hacen que la zapata presione la parte giratoria del motor y lo frene. Vale, es un dispositivo que se utilizaba mucho en aparatos de elevación porque si yo quitaba la corriente, al dejar de estar alimentado el electroimán, la zapata se iba a su posición de reposo, que era frenar el motor. Entonces, si tú tenías una grúa, por ejemplo, y quedabas sin corriente, se frenaba sola. No podía caer la carga que tuviese suspendida, no podía caerse porque sin corriente, por defecto, se frena, ¿no? La posición de reposo de ese electroimán es que esté frenando el motor. Bueno, una medida de seguridad. Por eso os digo que todavía se puede ver en máquinas como medida de seguridad. Te aseguras que si no tienes corriente, la máquina se va a frenar sí o sí, si te quedas sin corriente. Bueno, aquí fijaros que no tiene más misterio, al menos el que os dibuja aquí, que saca la propia corriente de las tres fases que alimentan el motor. Entonces, mientras el motor tenga tensión, esté en tensión, la zapata va a estar retirada, va a estar abierta y puede girar. Y en el momento en el que en estos puntos dejo de alimentar el motor, la zapata me frena ahí el motor y el motor ya no se puede mover, queda frenado. ¿Vale? El circuito de mando aquí pues sería simplemente el del contactor, el mando normal, ¿no? Aquí en este caso, respecto al mando no tengo ninguna variación. Este motor podría tener el arranque en el circuito de mando que sea oportuno. Un día si podemos subir arriba automatismos, hay un motor que tiene esta zapata para que veáis un poco cómo es. Vale, bueno, son como las de un coche, son dos, una por cada lado. Y lo que hace es girar. Es un motor que tiene, antes del eje, tiene como un pequeño disco, que es sobre el que frena, pero tendría esta forma. De aquí sale el eje del motor, aquí tiene como un pequeño disco, y la zapata frenaría sobre aquí. Tiene una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo. Entonces lo que hago cuando alimento es que se retiran hacia atrás y el motor puede girar. Y cuando dejo de alimentar el motor, se van para adelante, la zapata quedaría frenando una por aquí y otra por abajo. Se quedan ahí por el muelle que tienen presionando el motor, con lo cual se frena. Vale. No es un electroimán, es como un relé. Igual que tengo un relé, por ejemplo, un contactor que alimento la bobina y se mueven los contactos, aquí lo que muevo de contactos es la zapata. Un electroimán un poco más fuerte, ¿no? Para poder mover esa zapata. Tiene unos muelles antagonistas que cuando no alimento lo que hacen es llevar la zapata contra el disco y me frena. Lo mismo que hago en un coche, pero en un coche lo hago con un mecanismo hidráulico, ¿no? No te oigo, habla un poco más alto. La zapata es el elemento que fricciona sobre el disco. Es una pieza, en estos tiene esta forma. Es como si fuese curvado, ¿no? Para adaptarse. Lo que tenéis en los frenos de una bicicleta, por ejemplo. Los frenos de una bicicleta es una pieza de goma, ¿no? Que fricciona sobre el lateral de la llanta de la bicicleta. Aquí pues es una pieza que fricciona sobre un disco metálico. Bueno, esto arriba aquí tiene un muelle, que es lo que lo empuja hacia abajo siempre, y cuando yo alimento el electroimán, esto se va hacia arriba, se mueve hacia arriba. Y tendría el disco, ¿no? Del motor que estoy frenando. Es lo mismo que en un coche, ¿no? Lo que pasa es que en los frenos de disco de un coche la coge de esta manera, es como una pinza. Los frenos de disco de un coche, si tengo aquí el disco, la pinza de freno lo abranza así, ¿no?
va por un lado y por el otro, y lo que hace es frenar. Aquí tiene las zapatas, que son las que hacen presión sobre el disco, en ese sentido. ¿Vale? Cuando cierra, lo que hace es como una pinza, abraza el disco de freno y se frena. ¿Vale? Aquí es un tambor que está girando y las zapatas lo agarran así, por arriba y por abajo. ¿Vale? No sé si lo podéis visualizar, no tengo ninguna foto aquí de ninguno. Pero es algo así. Se distinguen bastante bien estos motores porque tienen, si ya veis cómo es físicamente el motor, porque los hemos estado utilizando, tienen como una prolongación en la parte del eje donde salen otras 3 conexiones, que son las conexiones de la zapata de freno, del dispositivo de freno. Vale, es normalmente un poco más largo que los motores normales. ¿Y la zapata que va en el eje aquel? Donde está, por ejemplo, la cinta. Iría aquí. Pegado ahí a la cinta. El motor tendría aquí el disco, aquí saliendo en el eje, y la zapata lo que agarraría sería ese disco así. Cuando alimento el motor, la zapata se abre y deja que gire, y cuando dejo de alimentar, se cierra y agarra el eje, frenándolo. Bueno, también es muy clásico este sistema, frenado electromecánico. Y luego tendría aquí el frenado a contracorriente, que fijaros que no puede ser de otra manera, es algo muy parecido a lo que hacemos en la inversión de giro. Pero en este caso de manera temporal, claro, tengo que cortar antes de que el motor llegue a girar en sentido contrario. Luego además a través de 3 resistencias para poder limitar la corriente. Veis que cuando hacemos la inversión de giro, si lo hacemos en uno de los motores que tenemos un poco más grandes, el golpe que pega es bastante considerable. Es un motor de más de 1 caballo, nunca se le hace una inversión de giro así, porque lo que estoy haciendo es, primero, meterle una sobreintensidad en los devanados que va a cortar la vida útil del motor. De hecho, si lo hago de manera muy repetida y el térmico está bien calibrado, para la corriente del motor, el térmico lo que hace es saltar por la sobrecorriente que se produce. Y segundo, si yo meto ese golpe mecánico en el eje del motor, toda la parte mecánica de esa máquina va a estar sufriendo unos golpes en los cambios de giro que lo que van a hacer es desgastar esos mecanismos, esa parte mecánica de la máquina. Con lo cual voy a empezar enseguida a tener holguras, vibraciones, y la máquina, pues probablemente, a no mucho tardar, empiece a dar problemas, ¿vale? De tipo mecánico. Nosotros estamos en la parte eléctrica y parece que obviamos la parte mecánica, pero la parte mecánica es la parte esencial siempre de una máquina. Aunque no sea el objeto de nuestro estudio, si nosotros estamos moviendo una máquina, al final lo importante es la máquina. Nosotros solo nos ocupamos del elemento motriz, ¿no? De hacer que gire. Pero la parte mecánica tiene que estar bien, en buenas condiciones para que esa máquina pueda funcionar. Es la parte fundamental del funcionamiento. Por eso fijaros que el esquema es igual que la inversión de giro, pero añadiendo 3 resistencias con el segundo contactor. Entonces, en funcionamiento normal estaría funcionando KM1, y durante la etapa de frenado lo que hago es abrir KM1 y conectar KM2. Con lo cual tiendo a que el motor gire en sentido contrario, pero a través de 3 resistencias para limitar la corriente. También nuevamente lo puedo hacer con un temporizador, calculando más o menos el tiempo que tarda en frenar, ¿no? En función de la corriente que yo le voy a meter y la inercia que lleva la máquina, pues calculamos más o menos el tiempo que tarda en frenar, y sería el tiempo que estoy haciendo circular la corriente en sentido contrario a través de los devanados del motor. En este caso es parecido al frenado por inyección de corriente continua. Tengo un pulsador que me para el contactor principal y lo que hace es conectar el contactor del frenado contracorriente. Y el propio contactor se desconecta por tiempo con un temporizador. Y podría tener un bloque auxiliar montado sobre el temporizador y hacer que el mismo se desconecte, ¿no? Con el contacto cerrado. Este contacto de aquí, la función que tiene es hacer que se pare, ¿no? Ese frenado, la circulación de corriente en sentido contrario. Bueno,
Pues eso serían las tres técnicas fundamentales, tradicionales para frenar un motor. ¿Vale? Frenado por inyección de corriente continua, frenado electromecánico y frenado por contracorriente. Bueno, y vamos a empezar a ver un poco lo que es la regulación de velocidad. Cuando estudiamos en el tema de los motores, que fue el anterior, si no recuerdo mal, el tema del motor trifásico de corriente alterna, dijimos que tiene, dentro de sus muchas ventajas, tiene un inconveniente, que es que la velocidad de un motor de jaula de ardilla o de uno de anillo, uno de rotor bobinado, me da igual, es muy difícil de regular. Son muy constantes en velocidad. Eso es una ventaja para muchos funcionamientos, porque yo tengo, por ejemplo, imaginaos una cinta transportadora, y si yo le pongo muchas cosas encima, se va a ralentizar ligeramente, pero muy poco. Mantiene la velocidad casi constante. Eso es una ventaja. Pero cuando yo quiero una aplicación donde quiero tener distintas velocidades de giro, pues va a ser un problema, ¿vale? Opciones que tendría: disponer de una caja de cambios mecánica, es decir, hacer una regulación de velocidad mediante una reductora, pero donde yo pueda cambiar marchas, que si vais a máquina herramienta antigua, eso se puede ver bastante. Incluso había algunas muy antiguas donde cambiaban una cadena a mano de engranaje directamente. Cogían y, bueno, con la máquina parada, ¿no? Cogían la cadena y la cambiaban otro engranaje con la mano y ya había otra velocidad en la máquina. O hacerlo con un sistema de una caja de cambios, con las relaciones de transformación de los engranajes, yo puedo jugar para tener distintas velocidades, ¿no? Lo que es algo similar a lo que es la caja de cambios de un coche. Pues eso se hacía también en ese tipo de máquinas. ¿Qué pasa? Que me complica desde el punto de vista mecánico mucho la máquina. Paso a tener una máquina mucho más complicada desde el punto de vista mecánico. Si yo dispongo de un motor que pueda cambiar de velocidad fácilmente, lo que es la parte eléctrica, el accionamiento, pues eso que me ahorro. Ya no necesito tener esa caja de cambios, me bastaría con una reductora, ¿no? Si es necesaria. ¿Vale? Bueno, pues así todo, aunque el motor no es muy adecuado para regular la velocidad, tengo varias formas de regularla. Fijaros, dentro de lo que es el principio de funcionamiento del motor, hay una fórmula que es esta de aquí, que es la fórmula de la velocidad de sincronismo del motor. Esa fórmula sería la que me da la velocidad del campo magnético de la parte del estator. ¿Vale? La parte del estator, ese campo magnético que se produce, va a depender de la frecuencia de la red. Para nosotros en Europa estos son 50 hercios. Si nos vamos a otras partes del mundo, pues esta frecuencia, por ejemplo en América, son 60 hercios. ¿Vale? La frecuencia que pone la red. Por eso vais a ver en la placa de los motores que muchas veces os da unas características del motor para 50 hercios y os da otras características para 60 hercios. Porque lógicamente el que fabrica un motor no lo va a fabricar solo para Europa, lo fabrica para todo el mundo, ¿no? Entonces te da esa conversión de características de un continente a otro. Y luego en la parte de abajo tengo otra variable, que es esto de aquí, que es esa P. Esa P es el número de pares de polos. ¿Vale? Esto normalmente en los motores con los que nosotros trabajamos va a ser 1 o 2, ¿vale? 1 o 2. La velocidad de giro, entonces, si yo tengo una máquina a 50 hercios con un par de polos, lo tenéis calculado por aquí, sería 3.000 revoluciones por minuto. La velocidad de campo magnético giraría 3.000 revoluciones por minuto. Si vais, por ejemplo, a una central eléctrica térmica, que ya quedan poquitas, hay siempre en el panel de mandos, hay una medida que destaca sobre todas, que es la velocidad de giro del alternador. Está girando siempre a 3.000 revoluciones por minuto. Además, a veces podéis ver que cambia a 3.001, pero enseguida vuelve a 3.000. Es una velocidad muy constante. De hecho, la regulación de esa máquina consiste en que vaya siempre a 3.000 revoluciones por minuto justas. ¿Por qué? La máquina síncrona, que es una máquina ligeramente diferente, pero muy parecida a los motores que nosotros estamos trabajando aquí,
fija la frecuencia de la red en función de esa fórmula también. Si cuando gira 3000 revoluciones por minuto, la frecuencia que obtengo en la red causada por ese alternador son 50 hercios. ¿Vale? Cuando tengo, por ejemplo, si voy a una central hidráulica, eso cambia, porque los alternadores de las centrales hidráulicas tienen más pares de polos. Un alternador de una central hidráulica puede tener tranquilamente, los hay hasta de 11 pares de polos. ¿A qué velocidad tendría que girar si tiene 11 pares de polos? Mirad, por curiosidad, que esto es curioso saber. La velocidad de sincronismo en una máquina para producir 50 hercios con 11 pares de polos, esto serían 3000 entre 11. Vamos a echar la cuenta y a ver si a alguien se le ocurre el porqué. Esto serían 272,7 revoluciones por minuto. ¿A alguien se le ocurre por qué en una central hidráulica los alternadores tienen más pares de polos? La pregunta es, ¿por qué en una central hidráulica se construyen los alternadores con más pares de polos o se utilizan más pares de polos que en una central térmica? Tiene que ver con el principio de funcionamiento de la central. En una central térmica, el alternador lo hago girar con vapor a presión. Lo que tengo es una gran máquina de vapor, tengo una caldera donde quemo lo que sea, quemo fuel oil, quemo carbón, que es lo habitual, lo que haga falta. Quemo gas en las de ciclo combinado, aunque bueno, el ciclo combinado tienen otras cosas. Pero bueno, en las térmicas tradicionales tengo una caldera donde quemo lo que sea, tengo un serpentín de agua que pasa alrededor, llego a calentar el agua tanto que se transforma en vapor, tengo un circuito de vapor y al final lo hago pasar por una turbina de vapor, que es la que hace girar el alternador. Una turbina son pues algo que gira con una serie de aletas, ¿no?, de álabes, que cuando pasa el vapor a presión, pues gira. Y eso a su vez hace girar el eje del alternador. Mientras que en una central hidráulica lo que tengo que es una tubería que desde un pantano, o desde un río, desde un curso de agua, se canaliza hacia el alternador con una caída de agua, ¿no?, para que el agua coja presión, aprovechando la altura. Y lo que tengo en el fondo pues es lo mismo, una turbina que son una serie de álabes que en este caso por la fuerza del agua hace girar el alternador. ¿Por qué tendrá más pares de polos entonces la central hidráulica? ¿Por qué creéis que puede ser? Es por el propio principio de funcionamiento. Con el vapor consigo hacer girar la turbina a mucha más velocidad que con agua a presión. Con agua a presión la velocidad de giro de la turbina que yo voy a conseguir siempre va a ser más pequeña. Vale. Tener en cuenta que la velocidad que yo conseguiría siempre tiene que ser mayor que la real, ¿no?, que voy a utilizar. Lo que se hace realmente con las turbinas es frenarlas para que vayan a una velocidad fija. Con el vapor consigo, como tiene muchísima más energía mecánica el vapor que el agua, consigo muchísima velocidad, mientras que con el agua a presión, que tiene menos energía mecánica, consigo menos velocidad. Entonces yo lo que hago es construir el alternador para poder producir 50 hercios con esa velocidad más corta de la máquina. Como la velocidad es más pequeña la que consigo en la turbina de agua, pues lo que hago es construir una máquina con un montón de pares de polos para que al final en la salida tenga los 50 hercios igualmente. ¿Vale? No sé si se entendió esto, veo caras muy raras. Es simplemente para que veáis que la fórmula tiene su sentido. Nosotros en los motores trifásicos de corriente alterna, la velocidad de sincronismo con las que trabajamos suelen ser 3000 o 1500, dependiendo de el número de pares de polos que tenga la máquina. ¿Vale? Los más pequeñitos suelen ser de un par de polos y cuando construyo motores de mayor potencia suelen tener 2 pares de polos, 3, ya depende, ¿no? Pero los más usuales son de 1 y de 2. Aquí en el taller tenemos motores de 2 pares de polos y motores de 1. Estoy pendiente de que me dejen un día mecánica el tacómetro para que lo veáis. Ahora que vamos a estar todos casi ya con los motores,
Vamos midiendo y para que veáis cuáles giran a 3000 y cuáles giran a 1500. En la práctica, la velocidad de giro que tiene el motor no llega a tener ese valor, ¿eh? Las velocidades de giro reales de un motor son más pequeñas. Por ejemplo, un motor de 3000 revoluciones por minuto puede girar tranquilamente a 2850, 2800, 2900 como mucho. Esta diferencia entre la velocidad del campo magnético y el giro del motor máximo es lo que se llama deslizamiento. ¿Vale? Habíamos visto en el principio de funcionamiento que para que el motor pueda funcionar, el campo magnético tiene que ser variable. En el momento en el que el motor girase a la misma velocidad que el campo magnético, para él el campo magnético sería fijo, ¿no? Como cuando vais en un coche los dos coches y estáis adelantando a otro. Si mantenéis la velocidad cuando estáis adelantando con el coche adelantado y miráis por la ventanilla, vais a ver el otro coche quieto. Estáis a la misma altura siempre, ¿no? Porque vuestra velocidad relativa de uno respecto a otro es cero. Estáis a la vez. Lo mismo pasa con el campo magnético y el rotor. En el momento en el que el rotor girase a la misma velocidad que el campo magnético, para él estaría quieto. Y en el principio de funcionamiento del motor, el campo tiene que ser variable para que se induzca la corriente en el rotor y se produzca todos esos fenómenos eléctricos que hacen que el rotor gire. Por eso siempre al final llegamos a un equilibrio dinámico en que el rotor va girando ligeramente por detrás del campo magnético. ¿Vale? Eso se llama deslizamiento. Bueno, pero para nosotros nos sirve perfectamente porque al final el campo magnético de alguna forma es la que determina esta velocidad, ¿no? El deslizamiento está entre un 3-4%, con lo cual siempre la velocidad de giro va a estar muy cercana a la velocidad de sincronismo del campo magnético. Bueno, las dos técnicas principales que nosotros vamos a ver para regular la velocidad de un motor, entonces van a incidir en estos dos parámetros. O modifico la frecuencia o modifico el número de pares de polos. Son las dos opciones que tengo. La primera que vamos a estudiar, la variación de velocidad por el cambio del número de pares de polos. Esto se hace mediante motores especiales que me permiten, cambiando las conexiones de las bobinas del estator, cambiar el número de pares de polos. Es meramente por un cambio de conexiones eléctricas. Yo lo que tengo que conseguir en el número de pares de polos, o lo consigo según cómo cablee yo esa bobina. Y aquí tenéis, para que tengáis una idea más o menos de cómo estaría cableado. Si yo tengo tres fases, ¿no? La circunferencia completa son 360 grados. Yo divido de 60 en 60 y meto, por ejemplo, la primera fase. Meto por aquí, metería por aquí el primer conductor. Y lo saco por aquí. El siguiente lo meto por aquí. Y lo saco por aquí. El siguiente por aquí, lo saco por aquí. Así hasta completar esos 60 grados de ida y 60 grados de vuelta, habría ocupado los 120 grados que le corresponden a ese devanado, ¿no? Tengo tres devanados que se tienen que repartir 360 grados de la circunferencia. Tocan a 120 grados cada uno. 60 grados de ida y 60 grados para los conductores de vuelta. Lo mismo pasaría con la B. Fijaros que la B sería la línea 2, ¿no? La fase 2. Se cablea en 120 grados de desfase respecto a la primera, y la C se cablea a su vez 120 grados de desfase respecto a la B. ¿Vale? El primer conductor de cada una, este primer conductor de aquí está desfasado 120 del primer conductor de B, y a su vez el primer conductor de C está desfasado 120 del primer conductor de B. Si cableo de esa manera, tendría una máquina de un par de polos. Al final yo lo que tendría sería, en una vuelta completa, en un periodo de la onda completa, tendría una vuelta completa de la máquina. ¿Vale? Estaría a los 50 hercios. Si yo en vez de cablear de 60 en 60, voy de 30 en 30, divido la mitad, yo consigo una máquina con dos pares de polos. Lo que haría, fijaros, sería 30 grados para la primera fase y voy a cablear 90 grados. En vez de 180, como hice aquí, que cogí el primer conductor aquí, la ida la metí por aquí, la vuelta la saqué por aquí a 180 grados, lo que hago es meter la ida por aquí y sacar la vuelta por aquí, a 90 grados. Si lo hago de esa manera y voy siguiendo el orden, ¿no? En vez de 120 grados de desfase a 60 grados metería el B y a otros 60 grados metería el C. Al final lo que ocuparía sería solamente con
ese primer cableado de las 3 fases 180 grados, es decir, la mitad de la circunferencia. Luego seguiría otra vez con la A, la B y la C, hasta cubrir de 30 en 30 grados toda la circunferencia. Si lo hago de esa manera, tengo una máquina con 2 pares de polos. ¿Vale? En una vuelta completa de los 50 hercios, el campo magnético solo recorrería la mitad de la máquina, por eso va más lento. ¿Vale? Necesitaría 2 periodos de las ondas de tensión para que el campo magnético me recorriese toda la circunferencia completa. Por eso la máquina va más lenta. ¿Se entiende más o menos la idea? Los polos, quiero decir con esto, que se consiguen por cableado. La manera en la que yo cableo el estator me determina cuántos polos tiene la máquina. Hay un motor, que es el que vamos a ver, que es el motor que se llama Dalander, que es un motor que me permite, cambiando las conexiones de los devanados, pasar de tener 2 pares de polos a un par de polos. Es decir, puedo tener 2 velocidades, 3000, 1500. ¿Vale? Lo que serán 2800 y pico, 1300 y pico. ¿Vale? Para muchas aplicaciones, disponer de 2 velocidades es más que de sobra, ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, un bombeo. Yo tengo una instalación de bombeo y dispongo de 2 velocidades. Eso me va a permitir tener 2 caudales de agua distintos en función de lo que yo necesite. Si yo necesito más agua, pues estaré bombeando de manera más rápida, con una mayor velocidad en la bomba. Si necesito menos agua, puedo estar bombeando con menos velocidad en la bomba. Hoy no sé si es porque es lunes, pero me da la sensación de que no estáis entendiendo nada de todo lo que os estoy contando. ¿O estáis dormidos? A ver dónde tenemos la foto de los devanados. Vamos, la imagen donde sale la conexión aquí. La conexión que hacemos en un motor Dalander sería algo como eso. ¿Vale? La velocidad lenta, pongo los devanados en triángulo. Ya velocidad rápida, lo conecto a lo que se llama doble estrella. Pongo los devanados en paralelo. Claro, es que sería como cambiar de una conexión serie a una conexión paralelo. Con eso yo ya voy a conseguir cambiar de 2 pares de polos, que sería esta conexión de aquí. Esto sería 2 pares de polos y esto sería, mejor dicho, sería poner P igual a 2 y esta sería P igual a 1. Vale. Y el mando de esa conexión Dalander, de ese motor con conexión Dalander, sería algo como esto. Ojo con estos motores, aquí no lo pone así el libro, pero para distinguirlos, el borne y el número suelen estar cambiados de orden. Es decir, en vez de tener U1, que sería un motor normal, normalmente vais a ver 1U. ¿Vale? 2V. Dime, ¿cómo se cambia el qué? ¿Cómo se cambia el qué? Lo que hacemos es, externamente, cambiando las conexiones, yo tengo las bobinas divididas a la mitad. Si en un motor normal yo tengo 3 devanados, ahora lo que tengo son 3 devanados, pero con una toma intermedia. Tengo esto. Esto es lo que tengo en un motor Dalander, es decir, tengo algo constructivamente ya distinto. Puedo coger una conexión intermedia de cada devanado. Y entonces lo que hago es, jugando con esas conexiones, fijaros que no tengo accesibles los 9 bornes, sigo teniendo accesibles 6, pero yo puedo jugar cambiando las conexiones de tenerlo conectado así a tenerlo conectado de esa manera. ¿Vale? La cosa es, en esta conexión yo alimento por aquí. Línea 1, línea 2, línea 3, ¿vale? Y en la otra conexión lo que hago, ¿qué es? 1,
en un punto común estos tres, los uno a un punto común y alimento por aquí. Línea 1, línea 2, línea 3. Cambio los puntos de alimentación. Con lo cual tendría esto que tenéis aquí. ¿Vale? Es jugar con las conexiones. La manera en la que están conectados internamente es esta de aquí. Este es el dibujo que os dice, el de la izquierda, cómo están conectados internamente los devanados. Estos son los bornes que yo tengo accesibles. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Esos son los bornes que yo tengo accesibles. 6, igual que en un motor normal. Pero no tengo esto de aquí, que sería lo de un motor normal. Lo que tengo es ese triángulo de ahí de conexiones. Con esos 6 bornes accesibles. En la primera conexión alimento por U1, V1, W1 y en la segunda conexión alimento por U2, V2, W2. Conectando en el segundo caso los unos en cortocircuito, ¿no? En un punto común. Así puedo cambiar de la estrella. Puedo cambiar, perdón, del triángulo a la doble estrella. ¿Vale? No sé si más o menos respondí a tu pregunta. Lo que tengo es los devanados cableados de esta forma y cambio la conexión. O alimento por los unos o alimento por los doses. Bien, cuando alimento con los doses, uno en un punto común los unos. Os estaba diciendo que normalmente lo que se cambia es la nomenclatura. En vez de tener 1, V1, los bornes se van a identificar con el número delante para distinguir. Aquí en el taller tenemos dos motores Dalander. Este es uno de ellos. Fijaros que externamente pues no se distingue de un motor normal. Por eso los motores Dalander hay que tener cuidado y hay que fijarse. ¿Vale? Siempre que conectéis un motor, fijaros en el tipo de motor que es. Porque en la bornera tengo los 6 bornes accesibles exactamente igual que en uno normal. Este es X Dalander si miro la placa de características. Bueno, en la placa de características me pone el triángulo y me pone la doble estrella. Cuando veáis esa doble estrella os pone 2 veces el símbolo de estrella, os pone algo así. Os da unas características para la conexión triángulo y os da otra serie de características para la doble estrella que os lo señala así. Cuando veáis esto en la caja, en la placa de características, esto va a ser un motor Dalander. Vale, no es un motor normal. Lo más importante del Dalander al final, aparte de saber conectarlo, vamos a hacer una práctica conectando este motor. Tenemos este y tenemos otro en el armario. Solamente 2, para que veáis ese cambio de velocidad. Pero lo más importante es fijaros siempre en la placa de características para daros cuenta de que cuando tenéis un motor Dalander. Porque si lo conecto de manera normal no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. ¿Vale? Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Mañana repetiremos esto último que hemos explicado del Dalander y nos ponemos a hacer el tema de las prácticas de taller.